Con ese fundamento se han diseñado los trabajos que vamos a presentar a continuación. El primero de ellos es un clásico, es el famoso estudio Renal. El Renal es publicado hace más de 10 años en el New England, fue un parteaguas en el manejo de la nefropatía diabética. Ellos lo que hicieron fue dar losartán a pacientes, a más de 700 pacientes, y compararon con no dar nada, placebo. Podemos observar que el losartán se asoció a una menor tasa de insuficiencia renal y a menos muerte por enfermedad cardiovascular asociada a enfermedad renal. El estudio de Renal fue un estudio muy interesante, pero que dio pie a otros estudios. Una de las cosas más importantes que muestra el Renal es esto, que el losartán se asoció de una manera muy importante con la reducción de proteinuria. Y volvemos al punto, si frenamos la proteinuria, vamos a frenar el riesgo de muerte cardiovascular. Sin embargo, otro estudio publicado en niños es el estudio ESCAPE, también en New England, en donde cómo podemos evitar la progresión del daño renal. Bueno, este estudio lo que hicieron fue, de forma muy estricta, controlar la presión arterial. Si controlamos la presión arterial, vamos a disminuir un riesgo de progresión del daño renal. Podemos observar aquí que en los chicos, en los niños, que se les dio un tratamiento intenso de la presión arterial con 2 o 3 fármacos, su riesgo de progresión a enfermedad renal terminal se redujo de una manera estadísticamente significativa en comparación a los niños que se les dio el manejo convencional. De tal forma que las conclusiones de este trabajo fue que no solamente hay que frenar la proteinuria, sino también tener un estricto control de la presión arterial para evitar la progresión de la enfermedad renal. De hecho, el resumen de este trabajo lo podemos ver de una manera clara aquí. Aquellos pacientes que controlaban intensamente la presión arterial, vean ustedes cómo la proteinuria se reducía, se asociaba a una reducción de la proteinuria y se asociaba a una mejor tasa de filtrado glomerular. En el caso de los adultos, se demostró que no solamente para evitar la progresión del daño renal había que controlar la proteinuria, ni tampoco la presión arterial, sino también los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos y de cada uno de los HLA y LDA que hemos estado mencionando a lo largo de la plática de las mañanas. Podemos observar aquí que si damos un manejo multifactorial, control proteinuria, control de la presión, control de la glicemia, control de colesterol, es la única manera de frenar el riesgo de proteinuria. Si logramos controlar esto, este número significa que podemos reducir hasta un 60% la probabilidad de progresión del daño renal. Conclusión del trabajo, el manejo debe de ser multifactorial. Un manejo de controlar cada una de las variables. Por otro lado, este es un trabajo exclusivamente en adultos de la importancia de controlar la presión arterial para evitar la progresión del daño renal en pacientes con hipertensión. Podemos ver de forma muy clara que aquellos pacientes que de forma intensiva, adultos, controlan la presión arterial, hay una menor incidencia de enfermedad renal crónica e ingreso a diálisis. Hay un estudio muy citado en el mundo de la nefrología que es el estudio Benedict. El estudio Benedict señala que si damos una combinación de verapamilo y de trandolapil, un IECA, vamos a tener una reducción de la microalbuminuria. Sin embargo, este mismo trabajo aclara, no es el verapamilo, porque los pacientes que solamente tomaban verapamilo no se corregía la microalbuminuria, sino que lo más importante
es el IECA, el inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, llámese como se llame, sea captopril, enalapril, lisinopril o trandopilin, son el tratamiento de elección para frenar la proteinuria en pacientes diabéticos. Esta reducción de proteinuria ya sabemos en qué se va a traducir: en reducción de muerte cardiovascular. Ahora, una de las cosas más importantes del estudio de Benedict es que dice: el control de la proteinuria y el riesgo de progresión del daño renal no se debe a controlar bien la presión, se debe al efecto del medicamento, porque prácticamente en todo el estudio se llevó un muy buen control de la presión arterial, independientemente con placebo, con verapamil o con trandopil. Sin embargo, únicamente con trandopril o el IECA se logra frenar la proteinuria. Otro estudio más reciente es el estudio Rothman. El estudio Rothman es un estudio en adultos donde evaluaron un antagonista de receptor de angiotensina. Este antagonista de receptor de angiotensina era el olmesartán, y se observó que los pacientes diabéticos, la microalbuminuria se podía controlar de una manera muy efectiva y de forma estadísticamente significativa con la administración de olmesartán. Tenemos entonces el manejo de la proteinuria con IECA y con ARA también. Y de hecho, el estudio de olmesartán también señalaba que aquellos pacientes que utilizaban olmesartán tenían menos cantidad de proteinuria y un mejor control de la presión arterial, y esto es lo más importante: menos progresión del daño renal. Por otro lado, hablamos del alisquiren. El alisquiren es el inhibidor de la renina. ¿Recuerdan la imagen donde pusimos el eje renina-angiotensina-aldosterona? Estamos bloqueando por un lado la enzima convertidora, por otro lado estamos bloqueando el receptor de angiotensina, y ahora nos vamos hasta arriba a bloquear a la renina. El estudio con alisquiren demostró, es el estudio AVOID. El estudio AVOID mostró de una manera importante también una reducción de la microalbuminuria, pero no así de la presión arterial. Pero finalmente lo que queremos es esto: frenar proteinuria. Uno de los estudios más polémicos y más interesantes es el OnTarget. El estudio OnTarget, publicado en el Lancet hace ya unos 5 años, evaluó una cantidad muy grande de pacientes, más de casi 30,000 pacientes. A unos de ellos les dio telmisartán, a otros les dio ramipril y a otros les dio una combinación de telmisartán y ramipril. Aquí ya estamos hablando de el doble bloqueo. ¿Cuál es el beneficio? No solamente de bloquear la enzima convertidora, ya no solamente bloquear el antagonismo, sino ahora bloquear los dos. Los resultados están aquí. Pueden ver ustedes que esta es la probabilidad de que al paciente se le incremente la creatinina, que ingrese a diálisis o que fallezca. Podemos observar que la combinación de telmisartán y ramipril incrementa el riesgo de progresión del daño renal. Y no solamente eso, incrementa la probabilidad de ingresar a diálisis. Este es un estudio muy fuerte porque los nefrólogos a todos les queremos dar doble bloqueo, a todos les queremos dar IECA y antagonista. Sin embargo, el OnTarget nos está diciendo: cuidado, combinar dos medicamentos, IECA y ARA, te puede hacer progresar el daño renal. Lo que sí logramos es frenar la proteinuria. Lo que sucede es que los nefrólogos, con los estudios viejitos que les he ido mostrando, nos obsesionamos con frenar la proteinuria pensando que con eso íbamos a reducir el riesgo de muerte cardiovascular. La realidad es que no. Frenamos la proteinuria, pero no
estamos incrementando el riesgo de muerte cardiovascular. En este análisis multivariado podemos observar que la combinación de telmisartán y ramipril te reduce hasta un 19% la probabilidad de proteinuria. Y esta es la imagen más categórica. Vean ustedes, esto es la probabilidad de que el paciente desarrolle más insuficiencia renal, progrese más a insuficiencia renal. Si le damos ramipril, su riesgo es de -2. Pero si les damos los dos, telmisartán y ramipril, el riesgo de progresión del daño renal se incrementa hasta 6 veces. La conclusión de este trabajo fue cuidado en el síndrome metabólico. La gran mayoría de ellos son pacientes con síndrome metabólico, porque la combinación de IECA y ARA, en vez de ayudar, puede hacer que acelere la progresión. Finalmente, un resultado, este es un estudio, un metaanálisis publicado el año pasado en grupo Cochrane. Este metaanálisis lo que hizo fue analizar los más de 1000 trabajos publicados y relacionados con progresión del daño renal en pacientes con diabetes, con hipertensión, con síndrome metabólico. Los resultados, podemos ver que de los más de 1000 trabajos publicados, solamente sirven 22. Los demás casi nos dan a entender, son basura. No están bien diseñados metodológicamente, tienen errores estadísticos, la población es muy pequeña. Y de estos 22 trabajos podemos encontrar, por ejemplo, el Benedict, que les acabo de mostrar, el RODMAT, que les acabo de mostrar, y el OnTarget, que debe de estar por ahí, que son los más importantes. El juntar toda esta información la vamos a resumir en las siguientes diapositivas. ¿Funcionan los IECAS para evitar el desarrollo de nefropatía diabética? La respuesta es que no. Si sumamos todos los estudios, Advance, Benedict, HOPE, RAS, vemos que la realidad es que no, estos son efectos secundarios. Vemos que el dar IECA en realidad no incrementa la probabilidad ni mejora. Esta es una suma de los mejores estudios. Si los sumamos todos, vemos que podrían ser eficaces. Por otro lado, vemos, no sé qué sucede, ahí está. ¿Cuáles son los efectos secundarios de dar IECAS? Pues eso sí, vamos a tener que el paciente tenga tos, incrementa la tos en un 84%, no se asocian a dolor de cabeza, y uno de los miedos más importantes, tampoco se asocian a hipercalemia, si lo damos a la dosis establecida. Por otro lado, ¿cuál es el beneficio de los antagonistas del receptor para frenar la proteinuria? Con los estudios más importantes los sumaron y vieron que pues tampoco los ARAS. ¿Qué les estoy diciendo aquí? Les mostré los estudios por separadito. Sí, el dar un IECA funciona, sí, dar el antagonista funciona, pero en este multianálisis, a juntar todo, nos estamos quedando sin nada. Por otro lado, vemos cómo la elevación de creatinina, los antagonistas del receptor, ya sea aquí donde usaron el olmesartán o aquí donde usaron el telmisartán, vemos que más bien se asocian a progresión del daño renal. Como lo podemos ver aquí, quizás no hay una asociación para prevenir la insuficiencia renal crónica o terminal. Para riesgo de mortalidad podría estar, pero la realidad es que no hay suficiente evidencia. Y los riesgos asociados a los antagonistas de receptor, bueno, son mucho menos que los IECAS, por lo menos con ellos no hay tos. Y bueno, si comparamos